Hola, muy buen día o muy buenas tardes, según sea la hora en la cual estés realizando tu práctica. Soy el docente José David Regalado Barrera y estaré trabajando el día de hoy la práctica que he dividido en 7A y en 7B. La práctica 7A vamos a trabajar lo que es la curva de tolerancia a la glucosa con sus siglas CTG. Para ello, vamos a retomar cuatro objetivos principales para la realización de esta práctica. El primero de ellos es conocer el procedimiento para la realización de una curva de tolerancia a la glucosa. Número 2. Interpretar los resultados según los criterios diagnóstico establecidos. Número 3. Relacionar los valores de glucemia con el metabolismo y las alteraciones que ésta genera. Y número 4, hacer una concientización de los problemas de salud relacionados con las alteraciones metabólicas que implica el manejo inadecuado de los carbohidratos. Para ello, voy a hacer un pequeño énfasis. Cuando utilizamos la sigla CTG, debemos de tener cuidado, ya que tiene dos definiciones, en la cual una nos habla de una cardiotocografía. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una técnica en la cual registra la frecuencia cardíaca fetal con respecto a las contracciones uterinas maternas. Esto se hace por medio de un ultrasonido. Sin embargo, la curva de tolerancia a la glucosa es un método de laboratorio para verificar la forma en que el cuerpo moviliza el azúcar de la sangre a los tejidos como los músculos. Dicha prueba se usa con frecuencia para el diagnóstico de diabetes. Es por ello que en ocasiones cuando utilizamos la sigla CTG le agregamos la palabra oral y eso nos refiere que es una curva de tolerancia a la glucosa oral, ¿sí? Cuando se utiliza el CTG ultrasonido, pues nos referimos a una cardiotocografía. Nada más tener un pequeño cuidado al utilizar estas siglas porque nos podemos referir a distintas metodologías. ¿Qué pasa cuando nosotros ingerimos una gran cantidad de carbohidratos o alimentos ricos en carbohidratos? Estos se van a comenzar a digerir. ¿Qué quiere decir ello? Pues que se empezarán a romper en unidades más pequeñas, llegando a los monómeros de los carbohidratos, los cuales se llaman monosacáridos. Entre ellos está pues la galactosa, entre ellos también está la fructosa y está la glucosa, siendo este pues uno de los más importantes. Cuando esta glucosa entra a nuestro torrente sanguíneo o es absorbida a nuestro torrente sanguíneo, pues va a estimular de una manera muy rápida a las células betas del páncreas para que éstas liberen insulina, la cual esta insulina realizará una función muy específica que va a estimular la captación inmediata de esta glucosa por las células para su empleo en primera instancia y en segunda instancia para almacenarse ya sea en hígado, ya sea en músculo o en tejido adiposo. Los músculos utilizan una gran cantidad de glucosa para obtener energía. Una de ellas es cuando se realiza un ejercicio intenso. En este caso no se requiere insulina, ya que las fibras musculares aumentan el número de transportadores en la membrana celular, lo cual no son regulados por insulina. Sin embargo, hay una segunda situación donde se requiere también mucha cantidad de glucosa, que es cuando comienza a elevarse la glucemia. ¿Cuándo sucede esto? Pues después de comer. ¿Qué hace el páncreas? Pues el páncreas secretará una gran cantidad de insulina adicional que favorece el rápido transporte de glucosa al interior de las células musculares a través de un aumento de los transportadores, pero ahora los transportadores que van a ser sensibles a la insulina. Pero ¿qué pasa si los músculos no se ejercitan durante el periodo postprandial? Es decir, después de comer, pues esta glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno muscular
o en forma de glucógeno hepático. Los mecanismos mediante el cual la insulina aumenta la entrada de glucosa a las células consisten en un aumento de ciertos transportadores, a los cuales se les llama transportadores de membrana GLUT. Se han identificado alrededor de 18 GLUT, los cuales los podemos decir que unos son regulados por insulina o activados por insulina y otros no son activados por insulina. Por ejemplo, vamos a tener que los GLUT4, los cuales son sensibles a la insulina, se encuentran en músculo y en tejido adiposo. Pero podemos tener los GLUT2, que se encuentran en células pancreáticas o en los islotes pancreáticos. Podemos tener además los GLUT1. ¿Qué va a pasar con estos GLUT1? Bueno, pues las células neuronales, principalmente las células neuronales, utilizan la glucosa como principal fuente de energía, por lo que es esencial que la glucemia se mantenga siempre dentro de los valores normales. Cuando estos valores de glucemia comienzan a disminuir por debajo de 60 miligramos por decilitro o 50 miligramos por decilitro, hay una presencia de ciertos síntomas y signos de un shock hipoglucémico, caracterizado por alteraciones que nosotros vamos a conocer como neuroglucopénicas. ¿Qué se generan en estas alteraciones? Pues hay sensación de hambre, hay confusión, hay pérdida del estado de conciencia, convulsiones y se puede llegar al coma. Sin embargo, estos GLUT que se presentan en las neuronas no son sensibles a la insulina, es decir, que no requieren insulina para que la glucosa pueda entrar. Hay otro GLUT4 que es una modificación que no es sensible a la insulina, ¿sí? Hemos dicho que los GLUT4 son activados por la insulina, pero hay unos que no son sensibles a la insulina y que intervienen en el aumento del ingreso de glucosa. ¿Dónde? En el corazón o en el miocito, ¿sí? Cuando se realiza alguna actividad física intensa, ellos tienen receptores de membrana GLUT4 que no son sensibles a la insulina. Para ello, pues necesitamos de hablar de la principal función que se utiliza la curva de tolerancia a la glucosa para determinar diabetes. ¿Pero qué es la diabetes? Pues es la alteración endocrina más frecuente, caracterizada con valores de glucemia o glicemia persistentemente elevados, también llamada una hiperglucemia. Esta diabetes es una enfermedad crónica debido a que el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no la puede utilizar eficazmente y esto generará varios o muchos trastornos metabólicos. De ahí proviene la clasificación de la diabetes tipo 1 o también llamada insulinodependientes. Bueno, esta enfermedad autoinmune quiere decir que el fallo original está en nuestro sistema inmunitario. ¿Por qué se caracteriza? Principalmente por la presencia de elevadas concentraciones de glucosa en sangre, también llamadas hiperglucemias. ¿Pero a qué se debe? Debido a la alteración de la acción de la insulina o a la ausencia de esta hormona. Tenemos además, pues el tipo 2, también llamada no insulinodependiente. Este tipo de diabetes se produce o produce trastornos metabólicos caracterizados por una por una elevación inapropiada de la glucosa en sangre. En este apartado, aquí todo lo que se presenta es asintomático, es decir, no hay síntomas y es posible demostrar un metabolismo anormal de los carbohidratos determinando la glucemia en ayuno o después de hacer una carga oral de glucosa.
Para ello, la ADA o Asociación Americana de Diabetes, pues nos da ciertos parámetros para nosotros poder hacer un diagnóstico. Sin embargo, este diagnóstico se debe de confirmar con 3 pruebas diferentes, ¿sí? En 3 días diferentes, no únicamente una sola prueba y ya se hace un diagnóstico. Para ello, pues nos habla de síntomas de diabetes más medición casual de glucosa plasmática menores a 200 miligramos por decilitro. Esto es la primera técnica o los valores que se deben de obtener. ¿Cuándo? Una medición casual. ¿Qué quiere decir esto que sea una medición casual? Bueno, en esta medición, la determinación de glucemia que se realiza a cualquier hora del día, sin tomar en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la ingesta del último alimento. Hay síntomas característicos, lo que es poliuria, muchas ganas de orinar, polifagia, muchas ganas de comer, polidipsia, mucha sed y hay pérdida de peso inexplicable. Cuando se hace esta medición de glucosa plasmática de manera casual y los valores están menores a 200 miligramos por decilitro, pues es un diagnóstico positivo a diabetes. Número 2, la glucosa plasmática en ayunas, cuando es mayor a 126 miligramos por decilitro. Hablamos de ayuno cuando hay una ingesta calórica que no se ha realizado esta ingesta calórica por un mínimo de 8 horas. Se toma la glucemia y si su valor es por arriba de 126 miligramos por decilitro, pues estamos hablando de un diagnóstico positivo. Y número 3, la curva de tolerancia a la glucosa oral, que es una muestra de 2 horas cuando se obtiene un valor después de estas 2 horas por arriba de 200 miligramos por decilitro, pues estamos hablando de nuevo también de un diagnóstico positivo. Debemos considerar que la muestra de 2 horas de la curva de tolerancia a la glucosa, la OMS, nos recomienda utilizar 75 gramos de glucosa disueltos en 300 mililitros de agua. Eso es una carga oral de glucosa. ¿Por qué se utiliza esta curva? Porque nos la recomiendan principalmente, la aceptan los pacientes, es eficaz, es fácil de aplicar y es de muy bajo costo. Sin embargo, también la ADA o Asociación Americana de Diabetes nos dicen, bueno, hay ocasiones en que los pacientes están fuera de un rango, fuera de este rango, de estos valores normales, pero relativamente son valores altos. No les podemos decir que están bien estos valores, por lo que estos valores se encuentran fuera del rango normal, se encuentran muy por arriba. Para ello hace una segunda clasificación y aquí nos llama intolerancia. Cuando una persona tiene valores de glucemia en ayuno de 100 miligramos por decilitro y 126, o sea, en el rango de 100 a 126, en ayuno nos habla de una intolerancia a la glucosa en ayuno. Ahora, ¿cuándo hablaremos de una intolerancia a la glucosa postprandial? ¿Qué quiere decir esto? Después de ingerir carbohidratos, ¿sí? Podemos tener un valor entre 140 miligramos por decilitro y 200 miligramos por decilitro, el rango de 140 a 200. Cuando se hace esta curva de tolerancia a la glucosa a los 120 minutos, es decir, a las 2 horas, si este rango sigue o se presenta entre 140 y 200, hablamos de una intolerancia a la glucosa postprandial. Por lo tanto, según los valores de glucemia en ayuno, se establecen las siguientes categorías. Categoría normal o glucemia en ayuno normal, menor a 100 miligramos por decilitro. Intolerancia a la glucosa en ayuno. Glucemia en ayuno de 100 a
125 miligramos por decilitro. Recuerda, de 100 a 125, intolerancia a la glucosa en ayuno. ¿Cuándo podemos hacer un diagnóstico provisional de diabetes? Cuando la glucemia en ayuno está por arriba de 126 miligramos por decilitro. Recuerda, no con una técnica, con una prueba se puede diagnosticar. Se tienen que hacerle estas 3 pruebas distintas en 3 días distintos para nosotros poder diagnosticar diabetes. Aquí se hace una prueba, nos sale por arriba de 126, diagnóstico provisional de diabetes positivo. Segundo día o tercer día o 2 días después se hace otra prueba y si sale positivo, bueno, diagnóstico provisional secundario positivo y se hace una tercera prueba. Si estas 3 pruebas salen positivo, pues se puede diagnosticar ahora sí como diabetes. Cuando se usa la curva de tolerancia a la glucosa con carga oral, caemos en estas siguientes categorías ahora. ¿Cuándo hablaremos de una tolerancia a la glucosa normal? Si estamos hablando de la curva de tolerancia, pues vamos a hablar de 120 minutos después de que se ingirió esta carga oral. Si sus valores están por debajo de 140 miligramos por decilitro, podemos decir que hay una tolerancia a la glucosa normal. ¿Cuándo hablaremos de una intolerancia a la glucosa postprandial? Cuando el valor después de estos 120 minutos de haber ingerido la carga oral de glucosa se mantiene o está en el rango de 140 a 199 miligramos por decilitro. ¿Cuándo podemos decir que hay diabetes diagnosticada provisionalmente? Cuando el valor de glucemia después de los 120 minutos de haber ingerido la carga oral está en 200 miligramos por decilitro o por arriba. Reitero, en este caso el diagnóstico debe confirmarse repitiendo una de las 3 pruebas descritas en los criterios diagnósticos, ¿sí? Hay que hacerlo por triplicado. Cualquiera de estas 3 pruebas que se mencionaron, hay que hacerlo para nosotros poder determinar un diagnóstico positivo de diabetes. Si no, será un diagnóstico provisional. ¿Cuál va a ser el procedimiento que nosotros vamos a ver en la práctica? Bueno, pues se va a tomar la glucemia de algunos pacientes, los cuales ya tienen un ayuno de 8 horas. Se va a tomar la glucemia de la parte del pulpejo de un dedo, de un digital, y a eso nosotros vamos a llamar glucemia basal o glucemia en ayuno. Posteriormente, se le va a dar una carga de glucosa de 75 gramos disueltos en 30 mililitros de agua. Esta la van a ingerir y a los 30 minutos se va a volver a determinar la glucemia. A los 60 minutos se va a volver a determinar la glucemia. A los 90 minutos y a los 120 minutos se va a determinar la glucemia. Tú podrás ver en el desarrollo de la práctica que algunos pacientes van a metabolizar esta glucemia, van a metabolizar estos carbohidratos de una manera eficaz, a lo mejor acelerada, a lo mejor más lenta. ¿Quién te va a determinar eso? Los valores de glucemia. Tú los vas a observar, tú los vas a ir anotando para que te des cuenta cómo es el metabolismo. Cabe mencionar que en la práctica clínica únicamente se mide la glucemia o glucosa basal en ayuno y después de las 2 horas o a las 2 horas se hace la segunda medición. ¿Por qué nosotros lo hacemos a los 30, a los 60, a los 90 y a los 120 minutos? Para que tú puedas divisar, para que tú puedas ver mejor esta curva con fines didácticos. Pero en la parte clínica únicamente es glucemia basal y glucemia a los 120 minutos de haber ingerido la carga oral.
Por lo que te invito a que veamos el siguiente video para que te puedas dar cuenta del procedimiento y puedas realizar las anotaciones pertinentes. Vamos para allá. Bueno, pues estamos aquí en el laboratorio de bioquímica en la cual vamos a hacer el procedimiento de determinar por medio de una punción digital lo que es la glucemia. Vamos a ocupar de material pues el glucómetro, una lanceta, torundas alcoholadas y se va a tener a un sujeto o paciente número 1 en la que en la parte del púlpito de un digital se va a hacer la punción. Se va a obtener lo que es una muestra de líquido o gotita de sangre y se va por medio de una tira reactiva, va a medir lo que es la determinación de esta glucosa. El valor que nosotros obtenemos para este primer sujeto es de 92 miligramos por decilitro. Ahí en tu tabla de tu manual vas a ir llenando aquel valor donde te determine del sujeto número 1. Continuando, pues vamos a realizar la segunda punción digital de nuestro sujeto número 2. Una característica previa que deben de tener estos sujetos o estos pacientes es de que deben de tener un ayuno de 8 horas. Sí, la literatura, la ADA, Asociación Diabética Americana, nos dice que puede ser en distintos estadios, pero se recomienda tener un ayuno de 8 horas. Para nuestro segundo paciente o sujeto número 2, ahí recuerda tu tablita, tiene un valor de 77 miligramos por decilitro. Continuando con el sujeto número 3, para hacerle la tercera punción digital, recuerda, esta punción que estamos haciendo se llama punción basal o punción inicial. ¿Sí? La literatura, la OMS, la ADA nos dicen que únicamente en la parte clínica se toma la punción inicial y una punción o una toma de muestra a los 120 minutos. Lo que vamos a hacer aquí nosotros va a ser cada 30 minutos vamos a estar tomando esta punción digital cada 30 minutos para conocer el metabolismo, cómo va metabolizando la glucosa estos pacientes. Nuestro tercer sujeto fue de un valor de 88 miligramos por decilitro y culminaremos con una cuarta toma 81. Con un valor de 81. ¿Qué prosigue en este momento? Los pacientes van a realizar una toma, ¿sí? O una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa en un volumen de agua, específicamente 300 mililitros de agua. Es una carga, ¿para qué? Para nosotros a los 30 minutos ver cómo es el metabolismo de estos carbohidratos y a los 60 minutos ver de nuevo cómo va a ser este metabolismo. Reitero, en la parte clínica únicamente son dos tomas, la basal, que es la inicial, y la de 120 minutos. Así se hace en la clínica. Nosotros con fines didácticos lo vamos a hacer a los 30 minutos, 60, 90 y 120 minutos. ¿Es necesario llegar a los 120 minutos? No, porque en ocasiones los sujetos metabolizan la glucosa y llega a los 90 minutos o puede llegar a los 120 minutos a una glucemia normal. ¿Sí? Ya en tu tablita tú vas a ir llenando cada uno de los valores que nosotros hemos obtenido. Sin embargo, en la parte de esa tablita te piden que hagas una conversión de miligramos por decilitro a milimol por litro. ¿Por qué a milimol por litro?
porque las literaturas nos refieren en ocasiones esta conversión. ¿Cómo lo vas a hacer tú en casa? Bueno, yo voy a poner un valor de referencia que ya nos da la literatura. Nos dicen que 100 miligramos por decilitro equivale a 5.6 milimol por litro. Eso nos refiere la literatura, es una conversión específica. La pregunta es, ¿cómo llegar a convertir estos 92 miligramos por decilitro a milimol? Pues bueno, nosotros vamos a considerar este primer ejemplo. Ya tú lo harás con cada uno de los valores. Vamos a tomar en consideración los 100 miligramos. Estos 100 miligramos yo los voy a convertir a unidades de gramos. ¿Cómo? Pues utilizando un factor de conversión. Este primer valor yo voy a decir que 100 miligramos, pues yo sé que un gramo tiene 1000 miligramos. Voy a eliminar unidades semejantes y 100 por 1 entre 1000, pues me da un valor de 0.01 gramos. Error. 0.1 gramos. ¿Sí? ¿De qué? De 100 miligramos a gramos. Yo ya tengo el gramaje. Ahora, con una fórmula que nosotros conocemos de número de moles, que es igual a la masa entre el peso molecular, pues voy a considerar que yo ya tengo una masa. ¿Cuál es esta masa? Pues los 0.1 gramos. Yo ya los tengo. ¿El peso molecular de quién? Pues de la fórmula de la glucosa. ¿Y por qué de la fórmula de la glucosa? Porque yo estoy determinando los 100 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Qué necesito conocer de la fórmula de la glucosa? Pues el peso molecular. Con ayuda de lo que es tu tabla periódica, tú encuentras el peso molecular, ¿sí? Me voy a dejar unos minutitos, pero tú encuéntralo. Ya que hayas encontrado ese peso molecular, podrás llegar a un resultado de que la glucosa pesa 180 gramos por cada mol. Con estos valores de peso molecular y los valores de gramos, yo puedo encontrar el número de moles. ¿Cuál será el número de moles? Pues 0.1 gramos entre 180 gramos por cada mol. Unidades semejantes se eliminan, se cancelan, y aquí me va a dar un valor de, ahí apóyate con tu tabla periódica, yo el valor lo tengo por aquí específico, y me da un valor de 5.55 por 10 a la menos 4. Pero ¿qué unidades? Ahora ya cambiamos de gramos, lo hicimos en unidades de mol. ¿Qué unidades tengo hasta ahora? Pues yo tengo 5.55 por 10 a la menos 4 mol por cada decilitro. ¿Yo a qué quiero llegar? A milimol por litro. Estos moles los tengo que intercambiar o cambiar en un factor de conversión. ¿Cómo? Pues yo tengo que 5.5 por 10 a la menos 4 mol. Voy a abrir aquí un factor de conversión y yo sé que un mol tiene 1000 milimoles. Unidades iguales se cancelan y aquí me va a dar 5.55 por 10 a la menos 4 por 1000, pues me da un valor de 0.55. ¿Sí? ¿Qué unidades? Milimol por decilitro. Yo ya convertí a milimol
pero yo tengo decilitros. Yo quiero llegar a litros, pues voy a realizar una última conversión. ¿Dónde? Esto 0.55 milimol por decilitro, yo voy a realizar. Recuerda, los decilitros están en la parte del denominador. Ahora los tengo que poner en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo que poner litros. Yo sé que un litro, si utilizo un factor de conversión, este litro tiene 10 decilitros. Unidades semejantes se cancelan y podré llegar a la conversión que ya tenía, o que quiero llegar más bien, 5.5 milimol por cada litro. Esto es el factor de conversión que te piden realizar en esta tablita. Es decir, que tú tendrás que hacer cada uno de estos valores para convertir de miligramos por decilitro a milimol por litro. ¿Cuál puede ser una diferencia? ¿Por qué aquí me da 5.6 y acá me da 5.5? Por la diferencia de los decimales. 5.55, te puedo haber dado en la calculadora 5.56, 5.57. Se hace el redondeo para nosotros obtener verdaderamente un valor o una equivalencia. De 100 miligramos por decilitro equivale a 5.6 milimol por litro. Mientras esperamos las siguientes mediciones, ¿qué te toca a ti? Pues aprovecha el tiempo para que hagas la conversión de las muestras o los resultados basales. Vamos a esperar 30 minutos para hacer la siguiente medición. Transcurridos los primeros 30 minutos, después de haber ingerido la carga de glucosa, pasaremos a realizar la segunda punción digital del sujeto número 1. Y verificar cómo fue el metabolismo, si es que aumentó o no disminuyó. 95, ¿cuánto tuvo este rato? 92. Entonces tuvo un valor de 95 miligramos por decilitro. Continuaremos con la siguiente punción digital del sujeto número 2, después de haber ingerido la carga de glucosa a los 30 minutos. Vamos a ver qué valor de glucemia tiene a los 30 minutos. 130. De igual manera, después de haber ingerido la carga de glucosa a los 30 minutos, vamos a verificar cuál es su metabolismo a los 30 minutos. $155, no se me vaya. Sujeto Número 4. se habían mostrado las tiras reactivas para determinar glucosa. $116. Hemos realizado las determinaciones de los 4 sujetos. Aquí agregamos un sujeto más. Ahorita pasaremos los datos específicos para que tú sigas llenando la tablita. Podemos verificar
que para el sujeto número 2, ¿cuál fue el valor del sujeto número 2? 130 miligramos por decilitro. El sujeto número 3, 155 miligramos por decilitro. Sujeto 4, 116 miligramos por decilitro. Ve analizando estas cifras. Sujeto 2, sujeto 3 y sujeto 4, podemos ver que basalmente por glucemia inicial pues está en un valor 77, 88, 81 y después de haber ingerido la carga de glucosa a los 30 minutos, pues hay un aumento considerable. El sujeto número 1 aumentó 2 miligramos. Vamos a ver este sujeto, este paciente, cuál va a ser su resultado a la hora para nosotros poder verificar cómo es su metabolismo. Te invito a que dentro de 30 minutos continuemos con la siguiente medición. Después de 60 minutos de haber ingerido la carga de glucosa, procederemos a realizar la tercera medición de los pacientes que tenemos, ¿sí? Ponte listo para que tú los vayas anotando directamente en la tabla que se te solicita. 90, ¿sí? Entonces, puedes divisar que tu primer paciente estuvo en 92 de manera basal, a los 30 minutos en 95 y a las 60 minutos esta glucemia baja. Ya, trata de analizar, al final tú concluye. Pasaremos con el sujeto número 2. Ve analizando cómo es el metabolismo de esta glucosa en cada uno de estos pacientes o de estos sujetos. Sujeto número 2 inició en 77, subió hasta 130 y vamos a ver en esta tercera medición cuál es su valor. 113. Su valor a los 60 minutos es de 113 miligramos por decilitro. Sí, si te puedes dar cuenta, también bajó su glucemia a los 60 minutos, su metabolismo. Inicialmente, después de la carga de 30 minutos, subió. Hubo una absorción elevada, pero a los 60 minutos ya se fue metabolizando. Tercer sujeto, 88, subió hasta 155. Vamos a ver en esta tercera medición cómo es su metabolismo. ¿Cuál es su valor de glucemia? 117. 117. ¿Te fijas? Bajó. De 155 bajó hasta 117. Un muy buen metabolismo también. Sujeto número 4. Ahí en tu tabla tienes 81 de glucemia basal. A los 30 minutos después de haber realizado la carga, tienes 116. En esta tercera medición, que es después de una hora, vamos a ver cuál es el valor de glucemia. $122. 122. ¿Qué pudimos haber divisado? ¿Qué podemos ver en esta medición? De que la glucosa todavía en este paciente va en aumento. Necesitamos esperar otros 30 minutos para divisar o para evidenciar si su glucosa sigue subiendo o sigue bajando. En algún momento te vamos a pasar los resultados del sujeto número 5, que es un sujeto problema, ¿no? Es un sujeto donde analiza 132 miligramos de manera basal. Me podrás decir, no, es que ya no tenía ayuno, se le olvidó, se echó su licuado. No. 132 miligramos por decilitro de manera basal. Se hizo la carga de glucosa y subió
hasta 171 miligramos por decilitro. Vamos a esperar los 60 minutos después de haber ingerido la carga para visualizar el valor de este paciente en los 60 minutos. ¿Sí? Muy elevado. Pregúntate, ¿qué podemos nosotros evidenciar con este valor elevado de 132 miligramos por decilitro de manera basal o en ayunas de 132? Esperamos 30 minutos más para realizar las siguientes mediciones. Ok, chicos, pues ya en la parte final de la práctica de la determinación de glucosa para realizar curva de tolerancia, pues hubo sujetos o pacientes o alumnos que llegaron hasta una medición de los 120 minutos, otros llegaron a una medición de 90 y otros se quedaron en 60 minutos. ¿Por qué lo dejamos en 60? ¿Por qué pasamos hasta 90? ¿Y por qué nos vamos hasta 120? Recuerden, si nos vamos al ambiente clínico, nosotros deberíamos de estar la medición inicial o basal y pasar hasta las 2 horas. Eso es el ambiente clínico. Aquí con la finalidad didáctica de que nosotros queremos evidenciar cuánto va aumentando o en su momento disminuyendo en relación al tiempo, pues lo podemos evidenciar. Comparando el sujeto 1, 92, 95, 90, pues está dentro de los valores de referencia, 80, 100 miligramos por decilitro. No es necesario que yo tome una cuarta muestra a los 90 minutos. Pero ¿qué va a pasar con el sujeto 2, 3 o 4? Ellos iniciaron con un valor basal 77, 88 y 81. Al ingerir lo que es la carga de glucosa subió, lo pueden ver, 130, 155, 116 y fue bajando. Aquí no podemos dejar al paciente con estos valores a los 60 minutos. Hay que esperar una cuarta medición para que los valores entren o estén en el rango de 80 a 100 miligramos por decilitro. Pero ¿qué pasó con el paciente sujeto 5? Inició en 132 en ayunas. Probablemente podríamos sospechar, foco rojo, 132 miligramos por decilitro en ayunas. Es alto. ¿Sí? Alguien pudo haber pensado, no, este paciente puede caer en un estadio de prediabetes o está en este estadio. No, tranquilos, ¿sí? Necesitamos hacer pruebas complementarias, aunque al realizar la carga de los 30 miligramos, de los 70 miligramos en los 350 mililitros de agua, pues subió hasta 171, comenzó a bajar a la hora y a la hora y media, vean, bajó, continuó bajando hasta llegar a las 2 horas de la curva de tolerancia a la glucosa y nos da un rango de 114 miligramos por decilitro. Está un poco arriba de los valores de referencia. ¿Qué podemos hacer? Según la ADA, o la Federación Diabética Americana o la Federación Diabética Mexicana, nos recomiendan repetir esta misma curva otro día, 2 días después, a la semana, ¿sí? Y complementar con una prueba clínica que se llama hemoglobina glucosilada, para nosotros poder descartar o poder hacer un prediagnóstico de que en verdad puede detonar o es prediabética o en algún momento detonará a diabetes, específicamente tipo 2. Con estos valores, ¿qué te tocará a ti en casa? Aparte de realizar la conversión de miligramos por decilitro, que son los que tenemos, tú lo vas a realizar en milimol por litro. Eso te toca realizarlo a ti en casa, completar esa tablita, pero te pide además que hagas una gráfica comparando el sujeto 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso se llama curva de tolerancia. Tú vas a divisar, tú vas a analizar esta curva en relación al tiempo y tomando como base la concentración.
Puedes utilizar para el sujeto 1 un color azul, sujeto 2 amarillo, sujeto 3 color negro, sujeto 4 color rojo y el sujeto 5 puedes utilizar un color verde para evidenciar esta curva que se dio para cada uno de ellos. Con esto nosotros cerramos la práctica número 7A, ¿sí? Que se relaciona curva de tolerancia a la glucosa. ¿Qué te queda a ti hacer en casa? Complementar. ¿Qué me queda a mí? Agradecer a todos los pacientes, alumnos, maestros que estuvieron aquí presentes, a los que están detrás de cámara, como siempre, todo el apoyo y los esperamos en la siguiente práctica. Vete preparando, vete analizando. Esperemos muy pronto vernos por acá en tu casa. Campus UAS, siglo XXI. Que tengas un excelente día. Hasta luego.